Muy buenas a todos y bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy en el canal os traigo un vídeo de un producto que anteriormente ya habíamos grabado. Y es esta, la espuma de prelavado Autofinés Avalanche. ¿Por qué decidí traeros al canal otra vez esta espuma de prelavado? Pues bueno, lo decidí porque de aquella, ahora unos 5 años que hicimos el vídeo, pues yo no me veía tan suelto, no me veía yo como me veo ahora, hablando, explicándoos las cosas, iba todo con subtítulos y eso a nadie le gusta. Entonces, pues decidí haceros de nuevo el vídeo, una review, y os traigo, como no, un coche lleno de mierda, muy lleno de mierda. Un coche que acaba de llegar de Barcelona, de estar en la calle, con la calima, con toda la mierda de arena del Sáhara, que nos deja todo hecho un desastre. Fijaos cómo están las gomas de tierra. Este coche hace años que no se lava, años. Fijaos, toda la tierra, esto es tierra de hace años, todo, la carrocería. Entonces vamos a darle, como no, una espuma de prelavado para dejarlo bien. Gracias a Víctor, que es el suscriptor número 1000 del canal, y entonces por ello pues me puse en contacto con él para poder pues limpiarle el coche. Entonces nada, vamos a usar la espuma y, como no, la echamos en una mini lanza, que no nos hace falta más, con la espuma para hacerle el prelavado y dejar el coche bastante bien. Así que nada, vamos a darle caña. Pasaron unos minutillos y lo que vamos a hacer es, con una brocha limpia, vamos a ir limpiando primero todas estas gomas y luego vamos a frotar la carrocería. Y de esta manera, sin usar ningún tipo de desengrasante que dañe la pintura, nosotros vamos a retirar toda esa roña de las ventanillas, de las gomas, perdón. Y ahora no le vamos a dar con una esponja de detailing de microfibra, vamos a darle con la esponja de toda la vida. ¿Por qué? Porque es más agresiva y necesitamos pues más poder de limpieza, porque esto está lleno de mierda. Fijaos cómo quedó, de mierda. Está marrón. Le vamos a dar la vuelta y con la otra cara frotamos. Ahora estará la gente que hace detailing poniéndome a caldo por no usar el sistema de los 2 cubos. No te ahogas. Como veis, este es el método a usar, la espuma de prelavado Autofinés Avalanche. Y bueno, y ahora os viene mi dura opinión. ¿Qué tal veo yo este producto? Brutal, buenísimo, es de mis productos favoritos. No es una espuma alcalina, no os va a incidir sobre ningún tipo de cera ni de protector cerámico o PPF, no tenéis problema ninguno con esta espuma. Podéis usarla, que no os daña la pintura, no la uséis al sol, eso sí.
limpia súper bien, el olor es neutro, lubrica súper bien, súper fácil de usar. Para mí no se le puede pedir más a una espuma, tanto a nivel particular como a nivel profesional. Esta espuma os sirve, es de lo mejor que hay, es de los productos top del mercado y yo os lo recomiendo. ¿Me la volvería a comprar? Sí, me la volvería a comprar sin dudarlo absolutamente nada. Vale, si tenéis alguna duda, ponedmelo en los comentarios y nada, hasta aquí el vídeo de hoy.